Sean bienvenidos nuevamente a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la materia de ecuaciones diferenciales con la clave 1325, esto de la Facultad de Ingeniería de UNAM, de la División de Ciencias Básicas. Vamos a ver lo que es el subtema 1.7, ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, como tal, ya vimos la parte de variables separables y homogéneas, pero este es un método más generalizado que puede resolver casi la mayoría de problemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. Se llaman ecuaciones diferenciales exactas. Y bueno, vamos a ver de dónde surge esta parte. La igualdad de m, bueno, una función llamada m que está en función de x y de y por el diferencial de x más otra función nombrada n que está en función de x, y por un diferencial de y igual a 0 es una ecuación diferencial exacta. El primer miembro es un diferencial total, por lo tanto recordemos el concepto de diferencial total. Tenemos una función z que está en función de x y y, por lo tanto si hacemos su función diferencial total tenemos esta forma. Diferencial total de z es igual a la derivada parcial de z respecto a x por el diferencial total de x más la derivada parcial de x respecto a y por el diferencial total de y. Aquí tenemos que la notación de Leibniz es la de... Bueno, vamos a colocar esta parte como la notación de Leibniz, solamente que vamos a colocar mejor un diferencial, o sea, lo que ustedes han visto como una d normal, ¿ok? La van a colocar como la d de Jacobi, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Y la notación Cauchy parcial tenemos de esta forma. Es una f, como en cursiva, y como subíndice una x, que es decir, con respecto a quién vamos a estar, en este caso, derivando, en este caso con x. Entonces, colocamos de esta forma también. Es que sí, también se encuentra en la literatura, ¿ok? Por si se lo encuentran de esta forma. El teorema es el siguiente. Será una ecuación diferencial exacta si y solo si tenemos esta forma. Derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a x, ¿ok? Y eso lo vamos a ver lo siguiente, ejemplo 1. Sea la ecuación diferencial x por seno de y por el diferencial de x más y por el coseno de x por el diferencial de y igual a 0. ¿Es exacta? Entonces tenemos esta parte m va a ser igual a x por seno de y, n va a ser igual a y por el coseno de x. Será una ecuación diferencial exacta si se cumple de esta manera. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer las derivadas parciales respectivamente con su variable de interés. En este caso de m, su derivada parcial de m respecto a y es igual a x por el coseno de y la derivada parcial de n respecto a x es igual a menos y por el seno de x. Como vemos a simple vista no son iguales, por lo tanto la ecuación diferencial no es exacta y tenemos que resolverlo de otra manera. Ejemplo 2, averiguar si la ecuación diferencial e a la y por diferencial de x más x por e a la y diferencial de y es igual a 0 es exacta. Hacemos lo mismo con el anterior video. En este caso m es igual a e a la y n es igual a x por e a la y. Será una ecuación diferencial exacta si se cumple de esta manera. Entonces, por lo tanto, hacemos la derivada parcial de m respecto a y, que es igual a e a la y. Y la derivada parcial de n respecto a x es igual a e a la y. Por lo tanto, son iguales. ¿Ok? Y eso qué quiere decir que la ecuación diferencial es exacta y podemos proceder a cómo solucionarlo, ¿no? Tendremos dos opciones para la solución. Opción A. En este caso tenemos que comprobar que se trata de una ecuación diferencial exacta. En caso de que no, pues hay que buscar otro método de solución. En caso de que la opción sí se cumpla, entonces seguimos, ¿no? En el camino A. Vamos a ver que tenemos f de x, que es igual a mx, y. Tenemos ahora una función phi, que está en función de x y y, que es igual a la integral de fx, como se observa aquí en pantalla. Es decir, la integral de mxy, m en función de x y y por el diferencial de x. Y luego lo que hacemos es encontrar de esta manera. Es decir, vamos a tomarlo en términos de esta parte, que es igual a la derivada parcial respecto a y multiplicando a toda esta integral. Una vez que hayamos encontrado eso, lo vamos a igualar. ¿Ok? O sea, lo encontramos esta parte, igualamos a esta parte. ¿Ok? Y lo que nos dice por último, se integra nuevamente la ecuación. Y lo mismo pasa para el camino B, pero es lo contrario, ¿no? En este caso, fy es igual a n en función de x y de y. Tenemos nuestra función phi, que es x, y, igual a la integral de fy, es igual a la integral de ny, y por diferencial de y. Y tenemos lo que sería fx, es igual a la derivada parcial de x, y multiplicando toda esta integral, cuando encontremos el resultado de esta parte, lo igualamos a mx, y. Y volvemos a integrar nuevamente la ecuación. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer ejemplos. Ejemplo 3. Resolver la siguiente ecuación diferencial de
6 por x por y menos 2x al cuadrado por el diferencial de x más 3x al cuadrado menos 4xy por el diferencial de y igual a 0. Si es exacto, esto ya nos está confirmando, entonces ya no necesitamos saber si es exacto o no. Aquí vemos que m es igual a 6x menos 2x al cuadrado y n es igual a 3 por x al cuadrado menos 4x por y. Y aquí identificamos, ¿no? Vamos a identificarlo de esta manera también. Vamos a usar el camino A. Vamos luego en la siguiente diapositiva vamos a ver el camino B. ¿Ok? Aquí tenemos fy es igual a derivada parcial respecto, bueno, más bien derivada parcial de esto respecto a y. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Phi es igual a una función de x, y, que sería la integral de toda esta parte que estoy señalando ahora mismo, ¿ok? Respecto a x, y por lo tanto nos queda de esta manera. La constante arbitraria va a tomarse como una función de y, ¿ok? Entonces sería 3x al cuadrado por y menos 2xy al cuadrado más fx. Hacemos la derivada parcial respecto a y, ¿ok? O sea, hacemos esta parte. Entonces nos va a quedar como fy igual a 3x al cuadrado menos 4x por y más la derivada de la función de y, ¿ok? Luego lo que hacemos es esto, lo igualamos a la parte pertinente, que en nuestro caso va a estar igualado a esta parte, ¿ok? Como se observa en pantalla, porque n es igual a fy, ¿ok? Entonces, como tal, los vamos a igualar, como se observa aquí en pantalla. Ahora vemos que la derivada, en este caso la derivada de, en esta parte vamos a despejar a la derivada de f y lo que nos va a resultar es igual a 0. Y sabemos que para encontrar esta forma, es decir, la derivada igual a 0 es cuando la función es igual a una constante. Entonces, por lo tanto, fy es igual a una constante. Y en la parte de aquí vamos a asumir esa parte, ¿no? Es decir, fy es igual a c. Por lo tanto, aquí ya está su solución encontrada. Y vamos a ver también por el camino b, ¿ok? Ustedes pueden ir pausando el video, pero ahora vamos a ver qué es la derivada parcial de toda esta parte de la integral de n y, y por el diferencial de y, como se observa aquí en pantalla, y que nos resulta como 3 por x al cuadrado por y menos 2x por y al cuadrado más f de x. El otro era f de y, ahora ese es f de x. Hacemos f de x es igual a la derivada parcial de toda esta parte respecto a x, y por lo tanto f de x es igual a 6 por x por y menos 2y al cuadrado más la derivada de x, ¿ok? De la función x. Por lo tanto, esta parte la vamos a estar igualando a esta parte, porque aquí nos dice, ¿no? No nos indica. Entonces, por lo tanto, aquí lo igualamos y despejamos a la derivada de f en función de x, y por lo tanto nos va a dar igual 0. Para que esto se asumiera verdad, es que f de x es una constante, ¿no? En esta situación. Por lo tanto, vamos a ver que en esta parte podemos sustituir f de x como c. Y también vamos a encontrar lo mismo, ¿ok? Entonces, de estas dos maneras vemos que podemos ir por el camino A o con el camino B, ¿ok? Para solucionar los problemas por ecuaciones diferenciales exactas, ¿ok? Entonces, en primera instancia debemos saber si las ecuaciones diferenciales, la ecuación diferencial más bien, es exacta o no es exacta. En caso de que sea exacta, pues vamos a solucionarlo como lo vimos en el camino A o el camino B. Y en caso de que no sea exacta, pues vamos a usarlo con otro método, ¿no? Para solucionar esta ecuación diferencial. Y bueno, hasta aquí está terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que suba algún video a Ciencias Virtuales se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veremos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.